Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto domingo de Pascua del ciclo B. Este domingo se conoce como el Domingo del Buen Pastor, porque en los tres ciclos se lee el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde aparece a Jesús describiéndose como el buen pastor y cómo actúa el buen pastor con sus ovejas. Concretamente, este ciclo B, este domingo, leemos el capítulo 10, los versículos 11 al 18 en el Evangelio. Comencemos a comentar las lecturas, como siempre, por la primera. Primera lectura tomada de Hechos 4. Después de sanar en el nombre de Jesús al tullido que se colocaba junto a la puerta hermosa del templo de Jerusalén, Pedro anuncia la buena nueva de la resurrección de Jesús. Como dijimos el domingo pasado, aprovechando esa oportunidad, les anuncia la buena nueva de que Jesús ha resucitado y que en Jesús cualquiera, todos pueden, por la fe, acceder a la salvación. La multitud acude y llega detrás, obviamente, de aquel tumulto, la guardia del templo. La guardia detiene a los apóstoles Pedro y Juan, quienes son llevados al Sanedrín. Sanedrín es el tribunal supremo judío, para ser interrogados. Y allí en el Sanedrín, hostil a los apóstoles y a la iglesia naciente, allí Pedro da testimonio con mucho valor y total claridad, sin paños tibios. Dice el versículo 10, ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó, el que ha sanado al tullido. Así que Pedro, que unos días antes había estado, se había acobardado ante la sirvienta del sumo sacerdote, ¿verdad? En el momento de la pasión de Cristo, del prendimiento y la pasión de Cristo, ahora da testimonio con mucho valor, junto a Juan, frente al Sanedrín. Pedro hace alusión al Salmo 117 o 118, según la numeración, que es el salmo con el que rezamos en la liturgia de hoy, y que es conocidísimo. Recordamos que dice en el versículo 11, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Con gran valentía, Pedro les deja saber que están equivocados, que la salvación no se consigue cumpliendo preceptos de la ley y estudiándola, ni ofreciendo sacrificios externos que no implican a la persona en su entrega a Dios. No, la salvación se recibe gratuitamente. ¿Cómo? Acogiendo a la persona el nombre, al modo de hablar judío, el nombre, que quiere decir en el ser y en el actuar, de Jesucristo. Así que la salvación no es fruto de ofrecer sacrificios, realizar ritos, conocer los preceptos de la ley para cumplirlo, el diezmo y todas las 600 y pico preceptos que había que cumplir para estar de buenas con Dios. No, la salvación es fruto de acoger la persona de Jesucristo. ¿Y cómo acogemos la persona de Jesucristo? Viviendo el mandamiento nuevo del amor. O guardando sus mandamientos, que es la otra expresión que se utiliza, pero viviendo el mandamiento nuevo del amor. Dice Cristo en la última cena, lo hemos recordado antes, que como yo los he amado, así ustedes se amen los unos a los otros.
De ese modo, Cristo vive en nosotros, nosotros en Él. Y de ese modo recibimos gratuitamente la salvación, porque esa es la salvación, recibir a Cristo y junto con Él su vida divina. Cristo es la piedra angular sin la cual el edificio de santidad y de justicia que pretendían edificar con su esfuerzo los líderes judíos no tiene consistencia, porque los seres humanos no podemos obtener con nuestro esfuerzo la santidad, la justicia. No lo podemos obtener por nosotros mismos, eso es un error. Solo Dios lo da. Y Dios lo da cuando Él está presente. Por lo tanto, lo que hace falta es entrar en comunión con Dios por medio de Jesucristo, su enviado. La salvación es un don de Dios y se nos entrega por medio de Jesucristo, en quien es necesario creer, o sea, fiarse de Él y obedecerle, y amar, o sea, acogerle en nuestra vida para vivirla por, con y en Él. Solo Cristo puede librarnos del pecado y hacer que vivamos la santidad. Como dice el versículo 12, no hay salvación en ningún otro. Pasemos a la segunda lectura. Segunda lectura otra vez tomada de la primera carta de Juan, capítulo 3. El amor del Padre por nosotros llega al extremo de llamarnos, dice el versículo 1, es decir, de hacernos realmente sus hijos. Recuerden que el nombre para el judío es la realidad de la persona, el ser, la misión, la acción de la persona queda englobada en el nombre. Así que cuando dice Juan que Dios ha llegado al extremo de llamarnos hijos, sus hijos, está diciendo de hacernos sus hijos, es lo que está diciendo. Así que ha llegado al extremo Dios de hacernos sus hijos, concediéndonos su vida, la vida eterna, por medio de su Hijo Jesucristo. Los hijos de Dios, que es amor, son los que aman a Dios y a sus hermanos. En esto precisamente se reconocen los hijos de Dios. Los que han nacido de Dios y están unidos a Él por una vida de comunión con Él, se reconocen, puesto que Dios es amor, en que aman. Por eso dice en el capítulo 4, un poco más adelante en esta primera carta a Juan, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El mundo, es decir, las fuerzas que se oponen a Dios y luchan contra Él, no conoce a Dios, no puede conocer a Dios, porque lo rechaza. Porque no lo ama, sino que lo rechaza. Por lo tanto, no vive la vida en comunión con Él. Tampoco conoce a los hijos de Dios, porque igual que rechaza a Dios, rechaza todo lo que es de Dios, incluyendo a los hijos de Dios. Rechaza a Dios, a los hijos de Dios, al Hijo con H mayúscula y a los hijos con H minúscula. Si amamos, somos hijos de Dios, ahora y también en el tiempo final. La diferencia está en el grado de manifestación. La manifestación plena de lo que seremos nos mostrará, semejantes a Dios, versículo 2, cuando lo veamos tal cual es. Para ver a Dios es necesario un corazón limpio, según las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios, Mateo 5:8. Así que el limpio de corazón significa el que vive, el que es solo para Dios, el que vive solo para Dios. Recuerden que el corazón es el modo de ser y la pureza se refiere a que no hay cabida en ese corazón, en ese modo de ser, a nada que sea contrario a Dios. Cuando una persona, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice, toda su vida está vivida, está llevada a cabo con Dios, para Dios, es decir, con corazón puro, con corazón limpio, esa persona ve a Dios en su vida, ve a Dios actuar. Para ver a Dios es necesario vivir, por tanto, en su voluntad, guardar su palabra, amar por, con y en Él. Ver a Dios tal cual es vivir la comunión con el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo de manera plena y directa, sin mediaciones. Por supuesto, según nuestra capacidad como criaturas creadas.
Esto es lo que nos aguarda al final de los tiempos con la resurrección final que el Señor nos promete, que nos aguarda y que será la conclusión final para que en cuerpo y alma podamos ver a Dios, podamos amar y ser amados por Dios en cuerpo y alma. Pasemos al Evangelio, que como ya hemos dicho, es tomado del capítulo 10, donde aparece la imagen de Cristo buen pastor. Esta imagen, junto a la de las ovejas y a la del redil, proviene del Antiguo Testamento. Podemos verla, por ejemplo, en el Salmo 22 o 23, según la numeración, el Señor es mi pastor. También en Jeremías, capítulo 23, versículos 1 al 6. Y Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 al 31, donde se habla de los pastores. El nombre de pastor se aplicaba a los reyes y sacerdotes. Ante la infidelidad de estos pastores, Dios anuncia que Él mismo suscitará un pastor, semejante a David, que apacentará sus ovejas. Estas profecías se cumplen en Jesús, buen pastor. Leemos en la Constitución Lumen Gentium número 6 del Concilio Vaticano II. La Iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como Él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. Cierro la cita. Al asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, versículo 12, no le importan las ovejas. Le importa su salario. No vive para las ovejas, sino que vive de las ovejas. Por eso huye y no defiende a las ovejas cuando éstas son amenazadas. No considera a las ovejas como suyas. Jesús, por el contrario, las considera y trata como suya. Es decir, las ama. Tomar algo como propio es buscar con todo lo que uno es y con todas las posibilidades de uno el bien de eso que uno ama. Así que las ovejas, Cristo las considera propias, las considera suyas, las ama, es lo mismo. Y por tanto no solo defiende a sus ovejas, sino que está dispuesto a dar su vida por ellas. Versículo 15. De ahí que Jesús sea el buen pastor, como nos dicen los versículos 11 y 14. Jesús conoce a sus ovejas y las suyas le conocen. Versículo 14. De la misma manera que Él conoce al Padre y el Padre le conoce. Versículo 15. Por el amor nos convertimos en ovejas de Jesús, quien entonces nos conoce. Y nosotros, sus ovejas, a su vez, lo conocemos, como nos dice la segunda lectura que hemos explicado. En el lenguaje bíblico, para conocer a alguien es necesario amar y ser amado por esa persona. Mientras no entramos en esa relación de amor, dejándonos amar y amando a Dios en Jesucristo, no conocemos a Cristo y no conocemos a Dios. Hay otras ovejas fuera del redil del pueblo de Israel que deben formar parte del único rebaño, cuyo pastor es Jesús. Un solo rebaño y un solo pastor, versículo 16, esa es la meta. O sea, la salvación tiene un alcance universal. Los que se salvan forman un único rebaño y Jesucristo es el único pastor. Los pastores humanos lo son en la medida que hacen presente a Cristo, buen pastor. En los versículos 17-18 encontramos la siguiente frase: yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Jesús ha recibido este mandato de su Padre, mandato que Él cumple por amor, porque está al servicio del Padre con todo lo que es y tiene, lo cual ha recibido del Padre. El Padre también lo ama
y se pone a su servicio con todo lo que es y tiene. De esta manera, son uno en la comunión de amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.